Cubría el turno nocturno cuando el mensajero apareció a las 2 de la mañana con un paquete envuelto en una bolsa negra. No había remitente, ni registro previo, ni motivo para que una entrega llegara a esas horas. El tipo solo pidió una firma rápida, evitó mirarme y se fue casi corriendo. En una tienda tan aislada, ese comportamiento no era normal. Guardé el paquete en el almacén y volví al mostrador con una sensación incómoda, como si hubiera aceptado algo que no debía. Minutos después, la puerta automática se abrió sin hacer ruido. Era el mismo hombre que días antes había estado merodeando entre los estantes sin comprar nada, observando demasiado. Llevaba la misma sudadera oscura y el mismo gesto tenso, como si algo lo estuviera persiguiendo. Caminó directo hacia mí. ¿Recibiste un paquete?, preguntó sin saludar, sin rodeos. Su tono no era de curiosidad, era de exigencia. Intenté mantener la calma. No sé de qué hablas. Sus ojos se clavaron en los míos, evaluándome. Luego sonrió, pero era una sonrisa rígida, fabricada. Nos veremos pronto, murmuró antes de salir. No esperé más. Llamé a la policía y les conté exactamente lo que había pasado. El paquete, el mensajero nervioso, el hombre que lo reclamaba. El oficial guardó silencio unos segundos antes de responder con un tono que me heló la sangre. No toque ese paquete. No lo entregue. Y asegúrese de que nadie entre al almacén. Vamos en camino. No era la respuesta que esperaba. Pregunté qué estaba pasando y el oficial solo dijo: podría estar relacionado con una operación de inteligencia. Manténgase firme. Eran casi las 5 cuando el hombre volvió. Esta vez no fingió calma. Entró rápido, respirando agitado, mirando cada esquina del local como si esperara que alguien saltara desde las sombras. Dame el paquete, ordenó, acercándose demasiado al mostrador. Intenté ganar tiempo. Ya te dije que no sé. Golpeó el mostrador con la palma. El sonido retumbó por toda la tienda. Luego sacó algo del bolsillo, un objeto metálico que no alcancé a distinguir del todo, pero lo sostuvo como si pretendiera usarlo. Dámelo. Ahora. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar mis propios pensamientos. Miré hacia la entrada, esperando que las patrullas llegaran de un momento a otro. El hombre notó mi distracción y avanzó un paso más. No te conviene mentirme, susurró. Las luces del estacionamiento parpadearon de golpe. Sirenas. Reflejos azules y rojos atravesaron los cristales. El hombre giró hacia la puerta, entendiendo de inmediato lo que estaba pasando. Intentó correr hacia la salida, pero apenas dio 2 pasos antes de que la policía lo interceptara. En cuestión de segundos lo redujeron en el suelo mientras él murmuraba palabras que no entendí, como si aún intentara negociar algo que ya no tenía sentido. Uno de los agentes entró al local con expresión tensa. ¿El paquete?, me preguntó. Asentí sin poder hablar. El oficial me acompañó al almacén y lo tomó con cuidado, como si fuera algo altamente sensible. Lo guardaron en un contenedor especial y salieron sin dar muchos detalles. Solo cuando la puerta volvió a cerrarse y el silencio regresó, me di cuenta de que mis manos seguían temblando. Apenas los agentes aseguraron el paquete, me pidieron quedarme detrás del mostrador mientras revisaban cámaras y accesos. Todo el local parecía más silencioso de lo normal, como si la tensión hubiera apagado hasta el zumbido de los refrigeradores. Cuando uno de los oficiales regresó, traía un gesto serio, casi incómodo. No eres el objetivo, me dijo de inmediato. Pero este lugar sí era parte de la ruta. No entendí del todo. El agente respiró hondo y explicó. Hemos seguido a ese hombre desde hace semanas. Usaba negocios aislados para intercambiar información. Este paquete, tocó el contenedor especial donde lo guardaron, no es algo que alguien común estuviera esperando. No dieron más detalles, pero la advertencia fue clara. El tipo no había ido por mí, pero sí por lo que alguien había decidido dejar en mi tienda. Y eso significaba que, durante horas, yo había sido una pieza accidental en algo que claramente estaba por encima de mi entendimiento. Cuando por fin cerraron el operativo, la tienda quedó hecha un desorden, huellas en el piso, la puerta de vidrio abierta de par en par, las luces del estacionamiento todavía parpadeando. Me quedé solo unos minutos mientras mi relevo llegaba, pero bastaron para que la sensación de inseguridad se me quedara pegada al cuerpo. Salí al amanecer,
con el cielo apenas aclarando la carretera. El aire frío me hizo temblar, pero no por el clima. Volteé hacia la tienda una última vez y vi, por un segundo, la cinta amarilla ondeando bajo la luz débil. Pensé en lo fácil que había sido que todo se saliera de control. Pensé en lo cerca que estuvo ese hombre de conseguir lo que buscaba. Y pensé en el paquete. En que nunca sabría qué había dentro, ni quién lo había enviado. Desde esa noche, cada vez que llega una entrega fuera de horario, el estómago se me cierra. Ya no veo los turnos nocturnos como un trabajo tranquilo, ahora lo siento como un terreno incierto, un sitio donde a veces uno queda atrapado en historias que no le pertenecen. Lo único seguro es que no vuelvo a tocar un paquete sin remitente. Nunca más. Cubría el turno nocturno cuando él entró por primera vez. Chaqueta de piel gastada, pasos lentos y una mirada tan vacía que me obligó a mantenerlo vigilado desde el mostrador. Tomó un paquete de pilas y una botella de agua, pero no dejaba de observarme como si quisiera memorizar mi rostro. ¿Siempre trabajas de noche?, preguntó mientras buscaba el cambio. La pregunta sonaba casual, pero su tono no. Pagó y salió sin prisa, se sentó en su coche y se quedó allí con el motor apagado más de 10 minutos. Luego se marchó sin mirar atrás. Pensé que sería un cliente extraño más, hasta que regresó 2 noches después. Esta vez no compró nada. Caminaba por los pasillos como si revisara detalles que no tenían sentido. La distancia entre las góndolas, la puerta de emergencia, la ubicación de las cámaras. Hacía pausas largas, casi ensayadas. Cuando salió, se quedó parado en el estacionamiento mirando la tienda desde lejos. Algo en su quietud me puso la piel de gallina. Los días siguientes escuché las noticias, varias mujeres habían desaparecido cerca de la carretera. Los reportes no daban nombres, solo advertencias. La coincidencia me revolvió el estómago. No debía sacarme conclusiones, pero la inquietud ya estaba instalada. A la semana, volvió. Eran casi las 4 de la madrugada, la hora en que la tienda se siente más aislada y cada ruido parece más fuerte de lo normal. Entró rápido, con los hombros tensos, y fue directo a la máquina de café. No miró los estantes, no saludó, no intentó disimular nada. Mientras llenaba el vaso murmuró: «La gente no sabe lo que pasa en esta carretera, algunos simplemente dejan de estar». Su voz era baja, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío. Mandé un mensaje al grupo de empleados: «Está aquí el hombre raro. Voy a llamar». Luego marqué a la policía intentando no perderlo de vista. Él volvió al mostrador, esta vez más cerca. «Tú ves muchas cosas, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no combinaba con sus ojos. No respondí. Solo esperé. Mi corazón hacía ruido en mis oídos mientras revisaba la puerta, rogando que las patrullas no tardaran. El hombre dejó el café en el mostrador, sin probarlo. «A veces uno piensa que nadie lo mira», susurró, inclinándose apenas. Fue en ese momento cuando vi las luces azules reflejarse en los cristales del local. Las luces de las patrullas iluminaron la entrada justo cuando el hombre dio un paso atrás. No intentó esconderse ni correr, simplemente dejó caer los hombros, como si hubiera estado esperando ese momento. Los oficiales entraron con rapidez, le ordenaron levantar las manos y él obedeció sin oponer resistencia. Uno de los agentes me pidió que me mantuviera detrás del mostrador mientras revisaban su ropa y le hacían preguntas. Desde donde estaba, solo alcanzaba a oír fragmentos, rutas, fechas, personas vistas por última vez. La expresión del hombre no cambió, seguía con esa mirada apagada, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Cuando lo sacaron hacia la patrulla, un oficial se acercó a mí. «Hiciste bien en llamarnos», dijo con un tono grave. Teníamos una descripción parecida. Lo hemos estado investigando por varias desapariciones cerca de esta carretera. Sentí un peso caerme en el estómago. Ese hombre había estado a escasos centímetros de mí, observando mis horarios, mis movimientos, la estructura de la tienda. Y yo, sin saberlo, había estado respondiendo preguntas que él no debía tener. El oficial añadió: «Volvió aquí varias veces por una razón. Estaba buscando un momento. Pero hoy lo interceptamos a tiempo». No pude decir nada. Solo vi cómo cerraban la puerta de la patrulla y se lo llevaban, su silueta oscura perdiéndose entre los destellos azules.
Cuando la tienda volvió a quedar en silencio, me temblaban las manos. El turno siguió hasta las 7, pero cada minuto se sintió más largo que el anterior. Cada cliente que entraba me hacía tensar los hombros, cada coche que pasaba por la carretera me obligaba a mirar 2 veces. Al salir, el amanecer parecía más pálido que de costumbre. Respiré hondo, intentando sacudirme la sensación de que había estado demasiado cerca de algo que podía haber terminado mal. Muy mal. Esa noche entendí que no todos los peligros llegan haciendo ruido. Algunos entran con una sonrisa vacía, compran un café y observan en silencio. Y uno nunca sabe qué están esperando. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el olor comenzó a sentirse. Primero leve, como humedad vieja. Después, más fuerte, más denso, hasta volverse imposible de ignorar. Venía del almacén, un sitio que normalmente solo olía a cartón y productos de limpieza. Aquello no tenía nada que ver. Tomé una linterna y abrí la puerta metálica. El aire que salió de ahí era pesado, casi pegajoso. Encendí la luz del techo y, a simple vista, todo parecía normal: cajas apiladas, productos de reposición, bolsas de basura que aún no sacaba. Pero el olor seguía allí, más penetrante, como si me empujara a seguir avanzando. Caminé hacia el fondo, donde noté unas cajas colocadas de forma distinta, como si alguien las hubiera movido a toda prisa. Cuando las retiré, apareció una lona gruesa, mal doblada, sucia. El olor salía de ahí, sin duda. Mi instinto me dijo que no la tocara, pero ya era tarde para ignorar la situación. Me agaché y levanté un extremo. Apenas necesité abrirla unos centímetros para entender lo que había dentro: un cuerpo sin signos vitales, rígido, con la piel tensa por el tiempo que llevaba ahí. No había señales de violencia visibles, pero la expresión congelada en su rostro decía que no fue una muerte tranquila. Solté la lona de inmediato. El eco del golpe resonó en el almacén y me dejó helado. Sentí como un sudor frío me bajaba por la espalda. ¿Quién había puesto ese cuerpo ahí? ¿Y cuándo? Yo había estado a pocos metros toda la noche sin notar nada. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Llamé a mi jefe primero, no contestó. Volví a intentarlo. Nada. Miré la puerta del almacén como si en cualquier momento alguien pudiera cruzarla. Finalmente marqué a la policía. No toque nada, dijo la operadora. Quédese dentro de la tienda. Una patrulla va para allá. Faltaban varios minutos para que llegaran, pero se sintieron eternos. Volví al mostrador sin quitarle la vista a la puerta del almacén. El olor se filtraba hasta el área de ventas, mezclándose con el frío artificial de los refrigeradores. Cada ruido del local me hacía dar un salto. Cada sombra parecía moverse. Me repetía una y otra vez que no debía imaginar cosas, pero era imposible evitarlo. Alguien había entrado. Alguien dejó ese cuerpo allí mientras yo trabajaba. Cuando las puertas automáticas se abrieron, casi grité. Los oficiales entraron rápido, sin perder tiempo. Uno de ellos me pidió que me quedara detrás del mostrador mientras el otro se dirigía al almacén. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Cuando el policía volvió, traía el rostro tenso. «¿Hay un hombre ahí?», confirmó con voz baja. «No presenta signos vitales». Asentí sin poder hablar. Él tomó su radio y pidió refuerzos. En cuestión de minutos llegaron más agentes y personal forense. El almacén se llenó de murmullos, luces blancas y pasos firmes. Yo solo observaba desde la distancia, sintiendo que la tienda se había vuelto un lugar completamente distinto al que conocía. Uno de los oficiales se acercó con una billetera que habían encontrado entre las cajas. «¿Has visto antes a este hombre?», preguntó. Negué. Nunca lo había visto, ni siquiera como cliente. El oficial revisó la identificación. «Fue reportado como desaparecido ayer por la tarde», dijo en un tono grave. Eso significaba que alguien lo había dejado ahí hacía muy poco. Tal vez mientras yo estaba acomodando mercancía. Tal vez mientras estaba distraído en el mostrador. La idea me recorrió como un golpe seco. Alguien estuvo dentro del almacén sin que yo me diera cuenta. Los agentes anotaron todo lo que pude contarles: el olor, las cajas movidas, los intentos fallidos de llamar a mi jefe. Nada más. No había sonidos extraños, ni señales de forcejeo, ni huellas claras.
como si quien hubiera dejado ese cuerpo supiera exactamente cómo entrar y salir sin ser visto. A las 6:30 comenzaron a retirar la cinta y a preparar el traslado. Uno de los oficiales se detuvo antes de irse. Si recuerdas cualquier cosa, aunque parezca mínima, llámanos. Esto no fue un accidente, advirtió. Cuando finalmente quedé solo, el almacén me parecía más oscuro de lo habitual. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que no servía de mucho. Terminé el turno como pude, contando los minutos para salir. Al caminar hacia mi coche, sentí una presión incómoda en la espalda, como si alguien me observara desde algún punto de la tienda. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo nervios. Pero sabía que no, alguien había entrado sin que yo lo notara, había dejado un cuerpo a metros de mí y podría volver. Desde esa noche, entrar al almacén nunca volvió a sentirse rutinario. Ahora es un recordatorio silencioso de que, en la madrugada, no siempre estás tan solo como crees. Eran casi las 2 cuando el hombre entró. No dijo su nombre, pero su aspecto hablaba por él, sudadera gris manchada de polvo, manos temblorosas y una mirada tan vacía que parecía no reconocer el lugar donde estaba. Caminó directo a la máquina de café, sirvió un vaso y se sentó junto a la ventana, sin probarlo. Desde el mostrador lo observé varios minutos. No revisó su teléfono, no descansó la cabeza en la mesa, no mostró señales de sueño. Solo miraba la carretera, fija y silenciosamente, como si esperara que algo surgiera desde la oscuridad. Había atendido a conductores agotados antes, pero ninguno con esa expresión, una mezcla de confusión profunda y miedo retenido. A los 20 minutos se levantó. El café seguía caliente, intacto. Caminó hacia un coche negro estacionado junto a las bombas, un modelo viejo y polvoriento. Pensé que iba a subir para continuar su viaje, pero no tocó la puerta. Se quedó quieto frente al vehículo, mirando el parabrisas como si intentara recordar por qué estaba allí. ¿Todo bien?, le pregunté desde la entrada, esperando que me respondiera algo que sonara normal. El hombre giró lentamente la cabeza, como si la pregunta hubiera tardado en llegarle. Solo me sostuvo la mirada unos segundos, y luego empezó a caminar hacia la carretera. No dijo nada. No regresó por el coche. No tomó sus cosas. Simplemente se alejó siguiendo la línea blanca del asfalto hasta que la niebla se lo tragó. Esa sensación de vacío en el estómago no se me quitó. Volví al mostrador, tratando de concentrarme en cualquier cosa para no pensar en él. Pero algo no encajaba, así que revisé las cámaras. Busqué el momento exacto en que salió. La grabación mostró su figura acercándose a la puerta, luego caminando hacia su coche, luego hacia la carretera, y entonces pasó lo imposible. No se perdió en la oscuridad, no salió del plano, no se desvió. La imagen simplemente lo mostró desvaneciéndose, como si la señal se hubiera tragado su silueta. No había fallos técnicos, no había saltos en el video. Solo un tramo de carretera vacío donde un segundo antes había un hombre caminando. Me quedé inmóvil frente al monitor. Una corriente fría me bajó por la espalda. No podía descartar lo que había visto. No era cansancio. No era un reflejo. Lo había visto desaparecer. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por los ventanales, decidí revisar el coche que el hombre había dejado atrás. La sensación de inquietud no me había dejado dormir los ojos, así que necesitaba una explicación, cualquier indicio que me permitiera entender lo que había visto en las cámaras. Las ventanas del vehículo estaban cubiertas de una capa de polvo por dentro, como si nadie las hubiera limpiado en semanas. Al tocar la manija, la puerta se abrió sin esfuerzo. Un silencio extraño, espeso, salió del interior. Lo primero que noté fue el desorden, papeles, recibos, mapas arrugados y anotaciones sueltas esparcidas por el asiento del conductor. En el tablero había una libreta abierta. Las páginas estaban llenas de líneas frenéticas, palabras repetidas sin orden, dibujos incompletos. Y entre todo ese caos, una frase se repetía una y otra vez, escrita con distinta presión, como si el autor hubiera estado atrapado en un bucle mental. No hay vuelta atrás. Sentí un escalofrío inmediato. No había llaves, ni maletas, ni nada que indicara que el coche pertenecía a alguien que planeaba regresar. Parecía abandonado desde hacía mucho más tiempo del que él había estado en la tienda.
A las 7:10 llegó una patrulla. El oficial me pidió que le explicara todo desde el principio, la actitud del hombre, cómo se marchó, lo que apareció en el video. Cuando le mostré la grabación, se quedó en silencio, con el ceño fruncido. Volvió a reproducirla varias veces, acercando la imagen justo en el momento en que la figura del hombre desaparecía. No hay cortes, dijo finalmente. Y no hay forma de que alguien salga de cuadro así. Esto no debería verse así. Tomó notas, revisó el coche y me pidió que no tocara nada más. Antes de irse, me lanzó una mirada seria. Si vuelve, o si ves algo similar, llama de inmediato. No sabemos qué pasó aquí, pero esto no es un caso normal. Cuando mi relevo llegó, apenas pude explicarle lo ocurrido. Al salir, miré hacia la carretera. Por un segundo, creí ver una figura caminando entre la bruma, pero al parpadear, ya no estaba. Desde esa noche, cada vez que alguien se acerca a la ventana de la tienda, instintivamente reviso las cámaras. No busco un ladrón ni un cliente problemático. Busco a alguien que, quizá, nunca debió desaparecer así. Eran poco más de las 2 cuando entró. No hizo ruido, no saludó y tampoco se detuvo a mirar nada en particular. Solo avanzó por los pasillos con pasos calculados, como si ya conociera el lugar. Llevaba una chaqueta negra demasiado grande para su cuerpo y una mirada que evitaba cruzarse con la mía, pero que al mismo tiempo parecía vigilarlo todo. Fingía acomodar mercancía para observarlo mejor. Tomaba un producto, lo giraba entre las manos sin interés y lo dejaba exactamente en el mismo lugar. No había prisa en sus movimientos, tampoco torpeza. Era una rutina ensayada, como si buscara encajar en un papel que no le pertenecía. Pasaron 15 minutos así. Ningún cliente más, ningún coche en el estacionamiento. Solo él y el zumbido del refrigerador. Cada vez que se movía entre pasillos, mis nervios se tensaban más. No era la primera vez que atendía gente rara, pero la actitud de este hombre tenía un propósito escondido. Cuando por fin se acercó al mostrador, pidió un paquete de chicles. Su sonrisa era rígida, artificial, y durante un instante noté un temblor en sus manos. No debe ser fácil trabajar solo aquí, comentó, mirando detrás de mí como si esperara ver algo más. Se acostumbra uno, respondí, intentando sonar tranquilo. Pagó y se quedó inmóvil, sosteniendo el cambio sin guardarlo. Luego dio un paso atrás y caminó hasta la estantería como si hubiera olvidado algo. Pero no tomó nada. Solo se quedó allí, mirando la cámara de seguridad instalada en la esquina. Fue suficiente para que una alerta interna se encendiera. Escribí un mensaje rápido al gerente: hay un tipo extraño, no compra nada, lleva rato revisándolo todo. Él respondió al instante: si se pone raro, marca la alarma. No pasaron ni 2 minutos cuando el hombre regresó al frente. Esta vez se paró demasiado cerca del mostrador, como si quisiera cortar cualquier distancia segura. Su respiración era lenta, controlada. La mía no. ¿Tienes señal en tu radio?, preguntó, aunque yo no tenía ningún radio a la vista. Esa pregunta no era casual. No podía serlo. Mi mano, oculta bajo el mostrador, presionó la alarma silenciosa. Él ladeó la cabeza, observándome como si intentara descifrar si ya sabía quién era. La tienda quedó en un silencio tan espeso que podía escuchar mi propio pulso. Y entonces, las puertas automáticas se abrieron. Los oficiales entraron con determinación, como si ya supieran a quién buscaban. El hombre apenas giró la cabeza hacia ellos, no corrió, no protestó, no intentó disimular. Levantó las manos con una calma inquietante, como si hubiera estado esperando ese momento desde que cruzó la puerta. «Colóquese contra la pared», ordenó uno de los agentes. Él obedeció sin resistencia. Mientras le revisaban los bolsillos y le colocaban las esposas, mantuvo una sonrisa extraña, forzada, que no concordaba con la situación. Uno de los oficiales se acercó al mostrador para pedirme una descripción de todo lo ocurrido. Le conté lo esencial: el tiempo que llevaba en la tienda, su forma de caminar, cómo observaba las cámaras, sus preguntas sin sentido. El agente asintió con gravedad. No es un cliente cualquiera. Ha estado entrando a varios negocios buscando puntos ciegos. Es hábil para mezclarse, pero hoy lo atrapamos en el lugar correcto.
Miré hacia la puerta, donde otro oficial lo escoltaba hacia la patrulla. El hombre no dejó de mirarme hasta que lo subieron al vehículo, como si quisiera memorizar algo de mí. Esa simple mirada me hizo sentir un frío que nada tuvo que ver con la madrugada. Hiciste lo correcto activando la alarma, me aseguró el oficial. No sabemos qué intentaba, pero no estaba aquí para comprar chicles. Cuando las patrullas se marcharon, la tienda quedó sumida en un silencio espeso. El zumbido de los refrigeradores parecía más fuerte, los pasillos más largos, las sombras más pesadas. Terminé el turno mirando hacia las cámaras más de lo habitual, esperando no ver otra figura que observara cada rincón como él lo había hecho. Al salir, el amanecer apenas despuntaba. Respiré hondo, pero la sensación de alerta no desapareció. Entendí que, en estas horas, cualquiera puede entrar actuando como un cliente más, aunque su intención sea otra por completo. Desde esa noche, cada vez que alguien merodea demasiado sin comprar, mi mano se acerca al botón de alarma casi por reflejo. No pienso correr riesgos otra vez. Eran casi las 3 cuando la noche empezó a sentirse más pesada. Minutos antes había atendido a un conductor que llegó tambaleándose en un sedán gris. Tenía los ojos hundidos, la voz quebrada y el pulso inestable, como si hubiera manejado sin descanso por horas. Aún así insistió en cargar gasolina para continuar su ruta. Algo en su mirada me hizo dudar, pero pagó, subió al coche y se fue en zigzag por la carretera vacía hasta perderse en la oscuridad. No habían pasado ni 30 minutos cuando el teléfono de la tienda sonó. Era la policía. ¿Viste un sedán gris?, preguntó un oficial con urgencia. Respondí que sí, que acababa de atenderlo. Hubo un accidente más adelante, añadió. El conductor fue hallado sin signos vitales. Creemos que es el mismo vehículo. Sentí un vacío en el pecho. No supe qué decir. Solo colgué con la voz del oficial repitiéndose en mi cabeza. Me quedé mirando la carretera a través de los cristales, intentando asimilarlo, cuando un chirrido metálico quebró el silencio. Miré hacia afuera. El sedán gris estaba ahí, justo frente a una bomba. Intacto. El corazón me golpeó el pecho. Salí con cautela, paso a paso, sintiendo como el aire nocturno se volvía más frío conforme me acercaba. A simple vista, el coche parecía recién estacionado, carrocería limpia, luces apagadas, ninguna abolladura. Nada correspondía a un vehículo que, minutos antes, había sufrido un accidente fatal. Me incliné hacia la ventana. El interior estaba vacío. No había llaves, no había movimiento, no había nadie. Pero el asiento del conductor estaba húmedo, y un olor tenue a gasolina mezclado con humedad envolvió el ambiente como una advertencia. Intenté abrir la puerta, estaba cerrada. Di la vuelta hacia la parte trasera y fue entonces cuando lo vi, un rastro de huellas mojadas, marcadas con claridad sobre el pavimento. Caminaban unos cuantos metros, y luego se desvanecían, como si quien las dejó hubiera desaparecido a mitad del camino. Me quedé parado, sin saber si regresar a la tienda o correr. La madrugada, que siempre había sido silenciosa, ahora se sentía llena de algo que no podía ver. Volví al interior, cerré la puerta con llave y apagué las luces del mostrador. El sedán seguía ahí, inmóvil, oscuro, como esperando que me volviera a acercar. Llamé a la policía de inmediato. Las manos me temblaban tanto que marqué 2 veces antes de acertar. El mismo oficial que había reportado el accidente atendió la llamada. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó. El coche volvió, dije, sin poder suavizar la frase. Hubo un silencio largo al otro lado, seguido de un suspiro contenido. Quédate dentro. No salgas. Colgué y me quedé detrás del mostrador observando el estacionamiento. El sedán no se movía, pero la sensación de que algo lo rodeaba era tan fuerte que el aire parecía más espeso. Las luces fluorescentes parpadearon 2 veces, como si la electricidad dudara de sí misma. A las 6:30 llegaron los oficiales. Revisaron cada rincón del estacionamiento y luego se dirigieron a la cabina de cámaras conmigo. Reprodujeron las grabaciones desde la hora en que escuché el chirrido hasta el momento en que los llamé. No había absolutamente nada. Ni luces entrando, ni siluetas, ni el sonido del motor. Para las cámaras, el sedán nunca regresó. Debe ser el cansancio, dijo el oficial,
aunque su expresión no coincidía con sus palabras. A veces, después de un susto, la mente llena espacios vacíos. No quise discutir. Sabía lo que había visto: el coche estacionado, el asiento húmedo, las huellas que se desvanecían hacia la carretera. Lo real no desaparece solo porque alguien no quiera admitirlo. Cuando terminé mi turno, el amanecer pintaba la carretera de un gris tenue. Caminé hacia mi coche sintiendo que algo me observaba desde la distancia. Me giré de inmediato. Por un momento, solo por un segundo, vi las luces del sedán gris entre la neblina del camino. Parpadeé. Y ya no estaba. Desde entonces, cada vez que tomo un turno nocturno, reviso 2 veces hacia la carretera antes de salir. No busco al conductor. Sé que no volverá. Lo que temo es ver de nuevo el auto. Porque algunas cosas no deberían regresar del lugar donde terminaron.